Bienvenidos a Hablemos de Fe, un podcast semanal de The Georgia Bulletin donde la Iglesia Católica se conecta con la comunidad. Soy Tatiana Villa y hoy, después de unas breves noticias, hablaremos de fe con Corazón González, quien pertenece al Consejo Pastoral de la Iglesia San José en Marietta. Nuestra primera historia proviene de The Georgia Bulletin. El arzobispo Gregory Harmeyer publicó una carta pastoral dirigida a los fieles de la Arquidiócesis de Atlanta sobre la fraternidad sacerdotal San Pío X. La carta fue publicada después de que el Vaticano declarara que la fraternidad se encontraba en cisma tras la consagración de 4 obispos sin el mandato del Santo Padre. En su mensaje, el arzobispo dijo que el clero de la fraternidad no ejerce su ministerio en plena comunión con la Iglesia Católica y que los fieles no deben acudir a sus sacerdotes para recibir sacramentos. La carta menciona a la Iglesia St. Michael en Roswell, que está asociada con la fraternidad. El arzobispo pidió a los fieles evitar participar en actividades que impliquen apoyar la fraternidad y su separación con la Santa Sede. Al concluir, el arzobispo invitó a quienes tengan dudas sobre su situación canónica o sacramental a acudir a su párroco o a la arquidiócesis para recibir orientación. Para leer la carta pastoral completa, visiten georgiabulletin.org. La segunda historia de hoy proviene de OSB News y habla sobre líderes y organizaciones católicas que apoyan a los inmigrantes en tiempos difíciles. Estos grupos han expresado su solidaridad tras la muerte de 2 hombres inmigrantes que fueron abatidos por agentes de ICE en incidentes separados ocurridos en Texas y Maine durante el mes de julio. Johann Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años, murió el 13 de julio en Maine. Días antes, Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años, falleció en Houston. El arzobispo Joe Vázquez de Houston Galveston pidió a los fieles que oraran por las familias de las víctimas y reiteró el llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos a promover una reforma migratoria que sea humana. Por su parte, la diócesis de Portland en Maine informó que está brindando apoyo pastoral a la familia de Durán y pidió oraciones por todos los afectados por esta tragedia. Diversas organizaciones católicas y humanitarias han solicitado investigaciones sobre ambos incidentes y han expresado su preocupación por el impacto que las medidas migratorias están teniendo en las comunidades inmigrantes del país. Nuestra última historia proviene de Así Prensa, la agencia católica de informaciones que pertenece a EWTN News. España fue proclamada campeona de la Copa Mundial FIFA 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada el 19 de julio en Nueva Jersey. El gol del triunfo fue anotado por Ferran Torres, delantero del Barcelona, quien además fue reconocido como el mejor jugador del partido. Al finalizar el encuentro, Torres expresó su emoción por haber cumplido el sueño de millones de españoles. También compartió que su fe católica fue un gran apoyo durante el torneo, especialmente en medio de las críticas que recibió en las últimas semanas. Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir, afirmó Torres, quien ha hablado públicamente sobre la importancia de su fe y lleva consigo una cruz y una imagen de la Virgen María como signos de su devoción. Aunque estas historias ocurren en contextos muy distintos, la vida de la Iglesia, la defensa de los inmigrantes y el deporte internacional, todas muestran cómo la fe católica sigue siendo una fuente de orientación, esperanza y fortaleza para las personas y las comunidades. Ahora daremos paso a nuestra conversación de hoy, en la cual cubriremos algunos aspectos sobre la importancia de involucrarnos en la vida parroquial. Hoy tengo el placer de estar con Corazón González. Corazón hace parte del Consejo Pastoral de su parroquia y ha venido a explicarnos un poco sobre su labor. Hola Corazón, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto que me tienes aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta, impresionada por esta labor que tú haces y muy orgullosa de poder participar aquí.
Ay, gracias corazón. Pues yo te conocí hace poco, estuve en una reunión que hicieron en la parroquia y me enteré que el consejo pastoral es un consejo muy diverso y que tiene representantes de varias culturas. Entonces quería que nos contaras un poquito. Cada parroquia tiene un consejo pastoral, que nos contaras cuál es tu papel y cuál ha sido tu experiencia en ese campo. Claro que sí, con mucho gusto. Mira que a mí me tocó aprender, derivado de esa invitación que me hicieron, lo que era un consejo pastoral. Yo antes, a pesar de ser católica desde niña, no sabía que existía eso. En los países latinos creo que todavía no se da esa figura, no se pone en práctica y se maneja todo de una forma como más casual, más improvisada. Y aquí en Estados Unidos me he dado cuenta que todo funciona más conforme al libro, de una forma bonita, tratando de que todo sea más legal, con menos área de error, ¿no? Entonces, el consejo pastoral aprendí que viene como recomendación desde el Concilio Vaticano II, tratando de incluirnos a nosotros los fieles en la participación de las decisiones que toman los párrocos, no como un órgano de gobierno, sino como un órgano de consulta. Entonces, a mí me invitaron precisamente hace 2 años y ahí es que yo pregunté de qué se trata, qué tengo que hacer. Y bueno, me explicaron, es más que nada ser como una voz que pueda transmitir al párroco de una forma más cercana qué es lo que nosotros podemos estar sufriendo, preguntándonos, qué necesitamos, qué nos podría hacer estar más cómodos en nuestra relación con la iglesia, como es algo, cómo mejorar la pastoral dentro de la comunidad. Entonces, nosotros actualmente en San José somos alrededor de 15 miembros del Consejo Pastoral. Y como comenté, somos 2 hispanos, uno de la comunidad afroamericana y el resto son de la comunidad anglo. Haciendo un paréntesis aquí, corazón, yo investigué un poco y al parecer en los países de nosotros sí existe la figura del consejo parroquial. Lo que pasa es que yo creo que a nivel de la ciudad vemos más las parroquias, o sea, es una iglesia y el sacerdote. Pero parece que sí hay grupos de catequistas, coordinadores, ministros, voluntarios laicos que sostienen la vida pastoral cotidiana de la iglesia, especialmente en las áreas rurales. Yo diría que en la ciudad a veces hay organizaciones que se asocian con la parroquia para poder ayudar e incluso ciertas escuelas y colegios tienen sus propias capillas y programas de alcance comunitario. Yo me acuerdo cuando asistí al colegio católico que participé en programas de alfabetización, en ferias de salud, que compartí mi primera comunión con niños menos favorecidos. Entonces, sí existe esa figura, pero es un poco... no es tan formal como lo decías tú, pero sí está presente. Bueno, ahora volviendo a tu papel en el consejo, esto habla mucho de la iglesia de San José en Marietta, de su líder recientemente jubilado, Monseñor Walsh, y de ti. Se ve que Monseñor vio la necesidad de incluir miembros de otras culturas en su consejo pastoral, porque había muchas personas de otras partes y tenía un gran deseo de integrarlos, y con este gran crecimiento pues necesitaba entender cómo podía hacer esa integración. Además, hablando de ti, si la comunidad te eligió, fue porque eras una persona amigable, dispuesta a escuchar, a asumir retos y una cara con la que la comunidad estaba familiarizado y se sentía cómoda. Entonces te felicito por eso también. ¿La posición que tú tienes es algo que es anual y se renueva o tiene un periodo de tiempo, o sea, sirves por 4 años o por algo así definido? Sí, es un voluntariado que dura 2 años y quiero como ser específica en eso de voluntariado porque a veces también las personas se confunden, los mismas
que votan, ¿verdad? Cuando ven esas caras de que dice, bueno, tenemos propuestas, estas 4 o 5 personas, voten quién les gustaría que los represente, y luego van y nos ponen al frente, bueno, ellos son los que recibieron mayor número de votos, van a ser parte del consejo, y entonces escuchan la palabra y se imaginan que somos como parte del staff de la parroquia, y no, es una función totalmente voluntaria, gratuita obviamente, que uno desempeña con muchísimo gusto y responsabilidad, porque como bien dijiste, significa que ellos están viendo en nosotros como algo bueno, algo positivo que les permite confiar en que si vemos algo, una necesidad de la comunidad, la vamos a transmitir de forma eficaz al párroco. Y dura 2 años esta encomienda. El que de nosotros, mi compañera y yo, termina ahora en fin de año, aunque con este cambio de párroco que vamos a tener, no sé, Monseñor nos mencionó que le va a dejar a él esa decisión, si quiere mantenernos unos meses para que podamos ayudar a hacer esa transferencia, o si quiere inmediatamente que se renueve los miembros. Y bueno, sí es algo que aunque es bonito el ser elegido, sí representa responsabilidad, como dije hace ratito, nerviosismo, porque nosotros asistimos a una junta mensual con el párroco y con los demás miembros, y siempre el párroco siempre nos va a preguntar de las diferentes áreas de la parroquia, qué está pasando con los jóvenes, cómo ven las misas, la asistencia de la comunidad, por qué es que se están llenando más en la misa de tal horario, por qué observo que la gente está llegando tarde o se está teniendo problemas al estacionarse, cómo van las inscripciones a la catequesis, o sea, muchas cosas que a veces uno dice, a lo mejor no sé todo, entonces te sientes con esa responsabilidad de ahora involucrarte más, estar pendiente, abrir bien los ojos cuando uno va a la parroquia. Entonces sí es algo interesante e importante. Qué lindo eso. Y ahora que lo dices, ay, corazón, yo siempre me he preguntado, porque la gente piensa que porque tú eres hispana, ya conoces a todos los hispanos en la manera de cómo piensan, qué les gusta, pero lo que pasa es que todos somos de países diferentes, y no solo que somos de países diferentes, sino que venimos de experiencias diferentes. O sea, tú no puedes pensar que toda la gente de México piensa de esta manera, que toda la gente de Colombia piensa de esta. No, porque las experiencias que tú tienes fueron basadas también en tu familia, en la manera como creciste. Entonces, a veces cuando alguien le pregunta ¿de quién eres devoto? Puede que no necesariamente sea la Virgen de Guadalupe, que yo creo que me matan aquí los mexicanos donde yo diga que un mexicano no es devoto de la Virgen de Guadalupe, pero quiero decir que de pronto, por ejemplo, mi papá era devoto del Niño Jesús de Praga. Y yo creo que nadie en Colombia conoce al Niño Jesús de Praga. O sea, puede que conozcan otra virgen diferente, otra. Entonces, o por ejemplo, que uno diga, no, es que nosotros no utilizamos hacer, por ejemplo, por así decirle un ejemplo, no utilizamos hacer novenas, pero hay otras personas que sí. Cuando alguien se muere, por ejemplo, se hacen unas novenas, hay otras personas que no las hacen. Entonces, ¿cómo logras de pronto, no sé, que tu aporte al consejo pueda ser algo generalizado, y cómo has logrado conocer a esa comunidad que está como a tu alrededor? Bueno, creo que también debe pasar en la mayoría de parroquias que nosotros nos vamos agrupando, ¿no? Como que identificamos, decir, ay, esta parroquia está llena de muchos colombianos, y entonces nos dejamos ir. Ay, esta está llena de muchos mexicanos, y dejamos ir todos los mexicanos. Entonces, de esa forma como que se va también sintiendo una presencia mayor de cierta cultura, aunque va a haber siempre esa generalidad. Entonces nos hemos hecho como una misma cultura, ¿no? Y nosotros también los mexicanos tomamos un poquito de los demás. De verdad te comparto con tanta emoción y orgullo que nos hemos adaptado también los unos con los otros por las
precisamente a actividades que la parroquia nos permite celebrar, como los rosarios a la Virgen, las posadas o las novenas. Entonces todo eso hace que nosotros vayamos de casa en casa y que aprendamos de esas diferentes culturas, que nos sintamos como familiarizados, las disfrutamos. Entonces, por ejemplo, a mí eso me he dado cuenta que en los rosarios que hacemos, 46 rosarios a la Virgen a partir de octubre hasta diciembre 12, nos tenemos que anotar en una lista donde el rosario se va a hacer de casa en casa cada día. Entonces, si tú recibes la Virgen el día de hoy, mañana vas y se la entregas a una diferente casa y así sucesivamente. Entonces, cada vez que llegas y rezas el rosario, al final la familia ofrece un compartir, una cena, un platillo, una bebida típica. Y entonces eso es yo creo que lo que más nos permite contagiarnos de esas diferentes culturas, porque ahí vas y te das cuenta de los platillos y las tradiciones y cómo cada quien tiene su casa decorada de forma distinta, cómo se reúnen en familia. Y al final sales como con el corazón hinchado de decir, wow, qué bonito, cómo es posible que yo nunca he ido a Guatemala, pero me siento exactamente como ellos comparten, cómo viven, cómo son de una forma tan bonita de expresar su fe. Entonces, creo que sí es importante eso, el que nos demos la oportunidad de compartir más allá de la parroquia, o sea, incluir actividades fuera, que muchas veces creo que la mayoría de iglesias nos invitan y nos promueven todo eso, y a veces no nos damos el tiempo con las carreras del trabajo, de las actividades deportivas, todo. Pero eso es algo muy valioso que nos permite, porque sí, pues si nada más a lo mejor nos concentramos en la misa, va a ser muy difícil aprender más allá de la liturgia, ¿no? Entre familias, pero esas actividades o actividades deportivas. Ahora, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol, hay parroquias que sé que se están juntando en el mismo patio de la parroquia para compartir y ver los juegos. Todo eso es parte del ser familia, de hacer ese lazo fuerte entre católicos y estar fuertes para cuando nos toque enfrentar alguna situación dura. Sí, porque de todas maneras tenemos muchas generalidades, el sentirnos, el estar de pronto en una cultura que no es completamente la de nosotros, el que somos inmigrantes o tenemos familia de inmigrantes, el que somos muy centrados en la familia, que nos gusta la reunión, somos amistosos. Entonces todas esas cosas que tenemos en común nos ayudan a unirnos y aprendemos de las diferencias de los demás y las adoptamos y las aceptamos y eso me parece que es súper bonito. Otra cosa que ustedes tienen que me contaba el padre Carlos Mario, que también es parte de la parroquia, él me decía que junto a ti hay una chica que es más joven, una joven adulta, que representa también en el consejo pastoral esa parte hispana de ese grupo. Entonces eso también me parece muy importante porque también es una persona que puede de pronto conectar mejor con los jóvenes y que puede traer de pronto un conocimiento generacional que muchas veces uno no lo tiene. Claro, además de que los adultos tristemente a veces vemos esa barrera del idioma, porque cuando ellos hacen nuevamente esta invitación para quién van a ser los siguientes miembros del consejo, siempre dicen, tiene que ser una persona que hable inglés y español. Y ahí es donde mucha gente que a lo mejor sentía ese llamado en el corazón de, bueno, ¿qué tal que yo? Y luego dice, ay, no, pero el inglés. Y ahí te frenas. Entonces las opciones se reducen. Y gracias a Dios y afortunadamente que ahora están estos jóvenes que cada vez más ellos sienten ese deseo de servir, que en gran parte es porque ven a sus padres, ¿no? Tienen un ejemplo, alguien en casa que ven que sirve con amor y que les provoca imitar. Entonces ella, mi compañera Emily, sí, tiene 21 o 22 años y bueno, éramos 4 postulados y todos nos sorprendimos, la verdad, cuando vimos que primero que se postuló ella y segundo que la comunidad la eligió, porque eso pues te habla cómo
nosotros también sabemos la importancia de que los jóvenes estén dentro del liderazgo de una parroquia, porque estamos conscientes que aquí en este país nuestra fe católica en español pues tiene un punto a lo mejor de finalizar, porque si nosotros no seguimos transmitiendo esa fe en español a nuestros hijos, a las nuevas generaciones que ya nacen aquí, pues ellos sí, a lo mejor seguirán siendo católicos, pero van a vivir su fe en inglés. Entonces, qué bonito que siempre exista esa apertura para quienes vengan en algún momento, sigan llegando, personas que sigan migrando o visitantes, turistas, que no muera la Iglesia Católica en español. Y ella sí es un gran aporte porque precisamente Monsignor siempre nos preguntaba diferentes cosas. A mí me preguntaba de otro tipo de situaciones, más como de familia, más de la catequesis, y a ella siempre sí le dirigía toda esa cuestión de los jóvenes o tú cómo ves desde tu punto de vista, y ella se ganó mucho cariño de todos los miembros del consejo, pues porque con esa alegría y con ese dinamismo, entonces se voluntarizaba mucho para se van a organizar este evento, la feria de salud o la fiesta de bienvenida del verano, y entonces ella siempre participando de esa manera con mucha alegría. Sí, escuché hace poco de una persona que trabaja aquí en la arquidiócesis que se reunieron con todos los grupos de jóvenes de las parroquias y que les hacían esa pregunta, que les decían, a ver, de ustedes como jóvenes, ¿quiénes se sienten escuchados en sus parroquias? ¿Quiénes se sienten que el sacerdote se acerca, que los apoya? ¿Quién tiene un miembro joven en el consejo pastoral de sus parroquias? Entonces, cuando yo escuché eso, me sentí tan feliz de decir, nosotros estamos bendecidos porque tenemos esa representación en el consejo, y además ella se está ya desde tan pronto preparando para lo que viene, para que en el futuro Dios quiera y la siga llamando y le siga dando ese deseo de seguir sirviendo desde una a lo mejor mayor preparación que va a tener, porque me está empezando muy joven. Entonces sí es muy bonito verla a ella ahí. Corazón, yo de verdad agradezco mucho todo lo que estás poniendo por tu comunidad, por la arquidiócesis, por la iglesia en general, porque para esto se necesita tener el talento, la disposición, y agradezco muchísimo eso. También agradezco todos los años de servicio de Monseñor Walsh, que ese día se vio el amor de la comunidad despidiéndolo. La fila cuando yo llegué, quedé impactada. Casi llegaba a las 1,000 personas y yo no entendía por qué la fila no se movía. Yo dije, este evento tiene un tiquete, o sea, no entendía. Y cuando me doy la vuelta y voy por el otro lado, me doy cuenta que Monsignor se tomó el tiempo de abrazar a cada persona y de tomarse una foto con cada persona. Y después de eso, casi, o sea, cada comunidad, que te digo que había gente, como dices tú, una población grande afroamericana, y decían que eran de diferentes países de África, gente de Haití, gente de Filipinas, y pues la gran mayoría también de anglos y de hispanos. Cada uno quería dar unas palabras y dar un agradecimiento, y yo creo que él se lleva el amor de esa comunidad y una satisfacción increíble de ver que todas estas personas son como su familia y que hizo un trabajo increíble. Entonces yo te agradezco, les deseo lo mejor. Yo sé que una transición es complicada, hay muchos oyentes en este momento que también están haciendo cambios de párrocos en sus parroquias. Muchas veces he escuchado y he visto muchos que cuando el párroco se va, ellos lo siguen a todas partes, pero esto también quiero que
que sea una invitación a abrir el corazón, a dejar entrar nuevas personas, a guardar el cariño por los que nos han dado tanto y obviamente a permanecer con esos lazos, pero al mismo tiempo a darle oportunidad a nuevos párrocos y a nuevas personas que siempre nos pueden aportar. Y yo sé que para Monseñor era importante que hubiera un párroco bilingüe y que de pronto tenga la misma mentalidad inclusiva con la que él guió a la parroquia. Entonces espero y les deseo lo mejor, muchas bendiciones, y no sé si de pronto quieras añadir algo que de pronto no cubrimos o que quieras que los oyentes lo sepan y de pronto también que se inspiren un poco en tu experiencia para buscar de pronto dentro de sus parroquias también un papel, si ese es el llamado que Dios los está poniendo. Sí, solo añadir como conclusión o parte de ese bonito homenaje que se le hizo el fin de semana a Monseñor, de que ese fue su último acto de amor y generosidad para nuestra parroquia. El decidir retirarse. Platicaba yo con unos de mis compañeros de comunidad de que en la iglesia se acaba de construir una casa nueva, una rectoría para los sacerdotes, con una campaña capital de donación millonaria que se hizo, porque la casa anterior estaba plagada con diversos problemas. Entonces se construyó, la casa no tiene ni un año de construida. Hermosa, moderna. Platicábamos, él pudo decir, bueno, sí, ya estoy mayor, pero estoy todavía fuerte, tengo totalmente capacidad para seguir pastoreando la parroquia. Entonces, pues simplemente me puedo llevar un ritmo más calmado, puedo decirles a los sacerdotes que celebren más misas y que yo solamente hago una de vez en cuando. Pero yo no me voy a ir cuando la casa apenas tanto trabajo que me costó esta campaña de recolección de fondos y cómo voy a dejar esto para alguien más. Pero él no pensó en él, a él no le importó su comodidad o su beneficio, él pensó en su comunidad y él dijo, esta parroquia que tiene cada vez más fieles necesita un pastor con toda la energía, con todo el tiempo, con todas las ganas de seguirlos llevando adelante. Entonces él solito pidió eso, él dijo, yo me quiero retirar, y como bien dijiste ahorita, todavía se acordó de nosotros los hispanos y dijo, por favor, si está en sus posibilidades, busquen a un pastor que hable español, porque la parroquia de San José necesita ser escuchada en los dos idiomas. Entonces, gracias a Dios que le concedieron y que vamos a tener un pastor, si Dios nos permite, bilingüe. Estamos muy emocionados de conocerlo, de recibirlo y de seguirlo apoyando, así como lo hicimos con Monseñor. Y sí, es una transición que a todos nos da como esa dualidad de emociones, nos sentimos muy tristes, pero también pues sabemos que esto es algo bueno para él y para todos. Y sí, si en algún momento escuchan esa invitación, que casi siempre lo dan en algunas iglesias, creo que lo hacen en este tiempo de verano y en otros a fin de año, que escuchen esa invitación, quién se quiere unir al consejo pastoral. El nivel de inglés que se necesita, yo no diría que tiene que ser perfecto, simplemente el hacer lo posible por comunicarnos y escuchar. Entonces, no lo duden, atrévanse, porque es, como dijiste tú, es un llamado de Dios, y Él se va a encargar de proveernos con los dones necesarios para que lo hagamos bien. Y sobre todo, si la comunidad está volteando sus ojos a nosotros para proponernos, es porque ven esa capacidad. Y es algo bonito, es un orgullo hacerlo. Entonces, ojalá que si hay alguien que nos está escuchando y que a lo mejor para la próxima convocatoria se animan y que Dios los guíe. Gracias, corazón, encantada de tenerte por aquí, un placer. Me sentí feliz el día que te conocí. Vi que se tomaron el tiempo de hacer un libro de todas las frases lindas
que la comunidad, todos los mensajes que le quería expresar la comunidad hispana a Monsignor Walsh, y tú lo encuadernaste y lo recopilaste y cada persona se tomó una foto para que él pudiera asociar el mensaje con la persona, y es algo que él se va a llevar para siempre. Entonces agradezco muchísimo ese detalle tan lindo y toda la labor que has hecho, y no, en una persona encantadora, un placer tenerte por aquí y espero que se repita. Ay, sí, muchas gracias a ti. De verdad que nada es coincidencia, Dios nos cruzó y me siento tan contenta y emocionada de haberte conocido también. Yo seré feliz de reunirnos otra vez cuando tú me invites. Muchas gracias por todo. Gracias, chao. Esto concluye nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de leer nuestro periódico, el cual está disponible en georgiabulletin.org. Darle clic a la campanita para recibir alertas, suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y a nuestro boletín electrónico. Escucharnos y darnos like en YouTube y compartir nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!